Hola, muy buenas y feliz año a todos, feliz 2023. Vamos a hacer nuestro primer vídeo de este año. Empezamos con ganas, a ver si nos duran, esperemos que sí. Y vamos a continuar con nuestro rule set de Eclipse Face. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a continuar con la hoja de personaje. Vamos a hacer unos cuantos controles numéricos. No van a ser muy complicados, pero sí que vamos a ver alguna cosilla interesante que vamos a añadir a nuestro rule set. Bueno, voy a hacer este marco un poco más estrecho, que está un poco más bajo, que es un poco grande. Vale, antes de empezar a añadir aquí cosas, vamos a añadir un par de funciones. Vamos a crear un fichero de utilidades, de herramientas, donde vamos a ir creando funciones que puedan ser utilizadas en cualquier punto del rule set sin que tengan un punto concreto de utilización como podría ser la hoja de personaje. Entonces, aquí en nuestra carpeta scripts general, ¿vale? La que está fuera de Chartsheet, esta sería nuestra carpeta de scripts generales. Vamos a crear aquí un nuevo script al que vamos a llamar tools. Y ahora os digo qué función es la que vamos a crear primero. Luego ya vamos a crear dos. Bueno, la primera función que vamos a crear es una función de redondeo. Los controles numéricos que vamos a utilizar hoy se van a calcular en función de otros valores y se van a dividir por 2, dividir por 5. Entonces, Lua no tiene una función de redondeo, o al menos no la función de redondeo que nosotros necesitamos. Es decir, si tienes un valor de 4,7, Lua no te permite redondear a 5, aunque ahora matizaré todo esto, ¿vale? Pero si es 4,7, el redondeo matemático básico iría a 5. Si es 4,2, el redondeo matemático iría a 4. Entonces, como os digo, Lua no tiene una función para hacer este redondeo. Sí que tiene dos funciones. Tiene la función Ceil, las voy a ir poniendo aquí, y la función floor. Ceil, techo, y floor, suelo. Son dos funciones matemáticas básicas. Ceil lo que hace es devolvernos el entero superior. Es decir, de 4,7 iría a 5 y de 4,1 también iría a 5. Y floor, la función suelo, hace todo lo contrario. Es decir, de 4,7 iría a 4 y de 4,2 iría también a 4. Entonces no nos vale ninguna de las dos. Por tanto, como os digo, vamos a crear nuestra propia función de redondeo. La vamos a llamar roundNumber, que va a recibir por parámetros un número y que va a hacer lo siguiente. Entonces, lo que vamos a utilizar es... bueno, en Lua las divisiones son siempre reales, ¿vale? Es decir, si yo divido 5 entre 2, me va a devolver 2,5. ¿Por qué? Porque Lua, como os digo, no tiene el redondeo. Entonces vamos a crear nuestro propio redondeo. ¿De qué forma? Pues nos vamos a aprovechar de un operador que es el módulo. El módulo lo que nos devuelve es el resto de una división entera. La división entera, 5 entre 2, no es 2,5, es un número entero, es decir, 2. 5 entre 2 nos da 2 y el resto sería 1. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese operador que nos devuelve el resto. Concretamente, lo que vamos a hacer es esta operación. Si el número que queremos redondear, number, el operador módulo es el tanto por ciento, si hacemos el módulo con 1, ¿cuál es el resto de dividir por 1? Pues no hay resto. Cualquier valor de dividir entre 1 nos da resto 0, excepto aquellos números que sean decimales. 1,3 módulo 1, el resto de dividir 1,3 entre 1 me da 0,3. Pues vamos a utilizar esta operación de tal forma que si esta operación es mayor que 0,5, es decir, 4,5, 4,6, 4,7 en módulo 1 nos daría 0,5, 0,6, 0,7. En caso de que sea mayor que 0,5, ahora sí
utilizando las funciones de Lua, devolveremos math, porque es la librería donde están las funciones matemáticas, ceil nnumber. ¿Vale? Es decir, si al dividir al quedarnos con el resto de 1 es mayor o igual que 0,5, retornamos el entero superior. De 4,5 devolveríamos el techo, que sería 5, de 4,6 el 5, de 4,7 el 5 y así sucesivamente. Y si no, es decir, que este módulo, el resto de dividir por 1 fuera inferior a 0,5, retornamos math.floor de nnumber. ¿Vale? Y con esto tendríamos nuestra función de redondeo, que como os digo nos va a hacer falta porque este es el redondeo que utiliza Eclipse Face y no está implementado en Lua. Y vamos a crear aquí también otra función, y para eso voy a enseñaros la base de datos. Vale, no quiero recargar. Vale, esta es la base de datos del ruleset, de lo que tenemos cargado en FG, ¿vale? Aquí está nuestro personaje. Todo esto que vemos aquí se traduce en estos números. ¿Qué quiero enseñaros aquí de la base de datos? Bueno, la base de datos está dividido en niveles. Entonces, todos los personajes cuelgan de Chartsheet. Entonces, si tuviéramos varios personajes, que no es en caso, pues tendríamos ID001, ID002, ID003. Aquí, como solo tenemos uno, pues tenemos solo el ID0001. De este ID0001 cuelgan todos los valores del personaje. Tenemos las actitudes, el background, la carrera, todos los valores que hemos ido creando están aquí colgados a partir de aquí. En las actitudes, a su vez, tenemos dos ramas, que serían los checks y los scores. Si recordáis, pues todo eso es esto que está aquí representado. Y luego ya tenemos los diferentes valores, ¿vale? Esto ya serían las hojas de esta rama del árbol. ¿Cómo se representa esto dentro de FG? Pues se representa de esta manera. Por ejemplo, el nodo Intuition Score, pues sería Chartsheet, porque es de donde colgamos. Bueno, todo cuelga del raíz, pero el raíz, como veis, no se incluye en la cadena de caracteres. Esto es una cadena de caracteres, ¿vale? Sería Chartsheet, que es este de aquí, punto, para decir que bajamos un nivel, ID0001, que sería este de aquí, punto aptitudes, estamos aquí, punto scores, estamos aquí, punto intuition score y estaríamos aquí. ¿Vale? Esta es la forma de acceder a este valor dentro de la base de datos. Aquí os tengo puesto otro ejemplo, por ejemplo para el background, que no sería un nodo hoja, sería un nodo rama, pero también podemos acceder a él. Tendríamos el Chartsheet, que es este, ID001 y después background. ¿De acuerdo? Esta es la forma de hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta función? Pues lo que vamos a hacer es obtener el nodo raíz del personaje. ¿Vale? Esta cadena de aquí a partir de cualquier nodo de la base de datos. Estemos aquí, estemos aquí, estemos aquí, aquí, donde estemos, o estemos aquí, por ejemplo, o estemos aquí, donde estemos, vamos a poder obtener este valor de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer usando expresiones regulares. Las expresiones regulares son cadenas de caracteres que, mediante una serie de comodines, van a buscar patrones. Entonces, la función la vamos a llamar función getCharNodePath a partir de un nodo de la base de datos cualquiera. Ese nodo se lo vamos a pasar por parámetro. Vamos a hacer un poco de control de errores por si llamamos a getPathNodeChar de una forma errónea. Entonces, si node, es decir, si este es un nodo que existe, and node.getPath, esto lo que va a hacer es comprobar que esta variable, este nodo, tiene la función getPath,
Y básicamente es por si no lo tiene, para que no llamemos a la función y que dé error. Ya os digo, esto simplemente es control de errores. Ahora llamamos a la función getPath y hacemos un match. Esta es la forma de llamar a la función match de una cadena de caracteres. Dos puntos y match. Esta función es la que se va a encargar de buscar el patrón dentro de de la cadena de caracteres. Y ahora le ponemos aquí. ¿Qué patrón es el que queremos encontrar? Pues si os dais cuenta, el patrón es charSeed, un punto, id, un guión y después una serie de caracteres numéricos. ¿Cómo hacemos eso con una expresión regular? Bueno, pues charSeed, tal cual. CharSeed. A continuación vendría el punto. Lo que podríamos pensar es que ponemos el punto y ya está. Bueno, pues esto no vale. ¿Por qué? Porque el punto es un carácter especial de expresiones regulares. Este punto de aquí es un comodín que representa cualquier carácter. Entonces, para decir que yo solamente quiero encontrar el carácter punto, lo que hacemos es poner tanto por ciento punto. ¿Vale? Con esto solo busca que encontremos el punto dentro de nuestra cadena. Después id y después vendría el guión. Y el guión pasa exactamente lo mismo que con el punto. Es un carácter reservado, con lo cual lo ponemos con el tanto por ciento. Tanto por ciento guión. Y ahora, para decir que queremos cualquier carácter numérico, ponemos tanto por ciento de. ¿Vale? Tanto por ciento de representa cualquier carácter que sea 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Pero solo uno. ¿Cómo indicamos que queremos que sea más de 1? Pues con el asterisco. O con el asterisco o con el más. Podemos usar cualquiera de los dos. Bueno, o con el menos. La diferencia es, el asterisco va a buscar cualquier cantidad de caracteres. El menos va a buscar el menor número de ocurrencias. Es decir, en este caso, que hay 5, pues buscaría solo 1. Entonces solo nos encontraría el 0. Y el asterisco busca cualquier cantidad, o sea, busca la mayor cantidad de caracteres, pero permite que no haya ningún carácter. Entonces, bueno, ya os digo, aquí podríamos poner el asterisco o el más. Cualquiera de las dos opciones sería válida, porque lo que queremos es encontrar toda la secuencia de todo el grupo de caracteres numéricos. Entonces, el menos es el que no nos vale, pero el asterisco o el más nos valdría cualquiera de los dos. Bueno, pues si el nodo existe, si la función getPath de nodo existe, y si dentro de... aquí he puesto de... Y si dentro de getPath tenemos esta cadena de caracteres, pues simplemente retornamos la propia llamada. Bueno, aquí no he puesto el den. Vale, pero aquí hay que cambiar una cosilla. Tenemos que poner aquí paréntesis. ¿Para qué sirven los paréntesis? Pues los paréntesis sirven para que nos devuelva este contenido. ¿Vale? El contenido que hay entre paréntesis nos lo va a devolver la función match. ¿Vale? En caso de que no se cumplan todas esas condiciones, pues entonces devolvemos la cadena vacía indicando que el nodo que hemos pasado no es un nodo de personaje. ¿Vale? Bueno, pues estas serían nuestras dos funciones que vamos a utilizar, como os digo, dentro de los campos numéricos que vamos a añadir hoy. Vamos a crear aquí un marco, un frame, donde vamos a añadir solo 3 bloques numéricos muy sencillos. Vale, lo que voy a hacer es, lo voy a poner a la misma altura que este y en la misma horizontal y en la misma vertical que este otro, ¿vale? Los voy a alinear. Y ahora a partir de aquí ya lo voy a hacer un poco más grande. Y le voy a decir que tenga el mismo ancho que este otro, que son 291.
291. Y ahora le voy a poner el frame. ¿Dónde está el frame? Aquí. EP Group Box. Vale, vamos a hacerlo un poco más pequeño este de aquí. Subimos esto un poco para arriba. Pues este ha quedado un poco demasiado estrecho. Vale, y este lo hacemos un poco más alto. Vale. Y aquí lo que vamos a poner son, como os digo, 3 campos numéricos. Vamos a poner 2 campos que son los que nos van a indicar la experiencia o el control de experiencia que usa Eclipse Face, y otro para la iniciativa. Entonces, bueno, vamos a poner los 3 campos numéricos. Voy a poner un tamaño de 45, que es el que estoy usando. No, perdón, este no es. Este no es, he puesto el que no es, ese es el de los dados. Por aquí. 45. Voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Y este va a ser el de la iniciativa. Los pongo a la misma altura. Estos van a ser los relativos a los puntos red, que es como se conoce en Eclipse Face a la iniciativa, y perdón, a la experiencia, y este va a ser para la iniciativa. Voy a ponerle unas etiquetas. Voy a dar también de ancho 45. Lo voy a poner a la misma altura. Vale, y ahora lo centro y le pongo aquí Uset, porque este va a ser para marcar los red points usados. Y otro para esto, ponemos aquí, esto lo ponemos aquí, y este va a ser para los no usados, para los unuset. Y vamos a añadir otra etiqueta, la centramos, iniciativa, ponemos a la misma altura que estos. Bajarle el ancho a 60, por ejemplo. Y pues mira, nos ha quedado prácticamente, yo creo que podemos hacer zoom con el control y la rueda. Yo creo que está bastante centradito. Vale. Vale, vamos a poner otra etiqueta aquí para poner que son red points. Vale, vamos a poner esta etiqueta, como no tenemos mucho sitio, voy a echar esto un poco a la derecha. Voy a poner esta etiqueta en 2 filas. Entonces le pongo aquí red point. Voy a poner aquí abajo label para que me lo ponga en negritas. Y ahora, como os digo, voy a hacerle que lo ponga en varias líneas. Entonces para eso le pongo aquí un 17. Le pongo aquí de altura 30, por ejemplo. Y de ancho le doy un poco menos. ¿Veis? Y ahora ya nos lo pone en 2 líneas. Pues aquí así más o menos centrado verticalmente. Vale. Estos, como os digo, van a ser campos editables. Bueno, le vamos a poner también aquí el focus number, que fue el template que hicimos para que cuando pasemos el ratón por encima y cliquemos se nos marque. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a poner así, con ese. Y bueno, vamos a darle también nombres que no se los estamos dando. Estos van a ser pues red point user. Y vamos a darle como source red point punto
uset, voy a copiar, va a ser prácticamente igual, un uset y punto point, para tenerlos agrupados, ¿vale? Igual que hemos hecho con otros controles. Y este va a ser el de la iniciativa. Este no lo vamos a meter en ningún sitio, no lo vamos a meter en ningún grupo. Vamos a dejar el source por defecto, que es su propio nombre, y ya está. Vale, este campo, la iniciativa, no va a ser un campo editable, se va a calcular en función de otro. Entonces ponemos React Only a True, y aquí, como hemos hecho en otras ocasiones, le ponemos el field dark gray para marcar que este campo no es editable. Además, vamos a ponerle aquí abajo también, en la parte roleable, por decirlo así pronto y mal. La iniciativa en Eclipse Face es un dado de 6 más el valor que se tenga en iniciativa. Entonces, eso es muy sencillo de hacer. Aquí nos venimos a dice roll string, le ponemos un d6 más su valor. ¿Y cómo le ponemos su valor? Bueno, pues en Ruleset Wizard podemos poner el valor del propio control de esta forma, poniendo entre llaves self. Y de esta forma accedemos al contenido del propio control, ¿vale? Así que lo que estamos haciendo, si iniciativa tuviera 5, pues estaríamos haciendo un dado de 6 más 5. Y ahora ya lo que vamos a hacer es crear el control que se va a encargar de, crear las funciones para actualizar este valor. Vamos a crear una función update, que esta función lo que va a hacer es setValue, va a establecer el valor de este control como. Y aquí vamos a utilizar la función de redondeo que hemos creado hace un momento en tools. ¿Por qué? Ya varíamos a tools.roundNumber. ¿Y qué valor le pasamos aquí? Bueno, pues la iniciativa se calcula como los reflejos más la intuición entre 5. ¿Vale? Lo diré. Los valores, ¿vale? No los scores. Perdón, los scores, no los checks. Es decir, el valor que tenemos aquí en el campo blanco. Entonces, voy a definir una variable temporal para calcular la suma, ¿vale? Para no poner aquí todo el código de golpe y que se vea más fácil. Entonces este va a ser window. Hemos dicho que es la intuición y los reflejos. Reflexis. ¿Cómo se llamaba? Reflexis score. ¿Vale? Hemos dicho que es. He puesto aquí reflexis check. A ver, un segundo. ¿Dónde estoy? Ah, vale, que estoy aquí en el. Vale. Entonces aquí era el reflexis score. .getValue más window.intuition score, ahora sí me sale getValue. Vale, con esto ya tendría la suma, que lo tengo aquí en temporal. Bueno, pues esta suma la dividimos por 5 y lo redondeamos. Y tras redondearlo, hacemos el setValue. ¿Vale? Y voy a hacer aquí la función onInit para que se calcule, se ejecute el update directamente cuando se cree, cuando se inicialice el control. Y ahora, como tanto Reflexis Score como Intuition Score afectan a la iniciativa, pues en Reflexis Score, cuando hacemos un cambio, pues vamos a llamar
initiative.date. Y lo mismo vamos a hacer con la intuición. Entonces cualquiera de los dos valores que cambie llamará a la actualización de la iniciativa, que ya se encargará de hacer el cálculo que acabamos de crear. Otra cosa importante aquí, le vamos a poner super.onInit. Ya dijimos que esto es para llamar al onInit del propio control del template. ¿Por qué ponemos este super onInit? Porque si no lo ponemos, como este campo es rolable, no nos pondrá aquí el dadito para indicar que se puede tirar. Y ya que estoy aquí, le voy a poner aquí en el texto init, para decir que es una iniciativa. Vale, pues vamos a probar si funciona. Vamos aquí. A ver si funciona la primera. Bueno, a ver qué hemos liado. Vale, parece que he llamado mal al floor. Bien. He puesto, como veis aquí, he puesto number, la U con mayúscula. Al poner la U con mayúscula, como ya os dije en algún otro vídeo, Lua diferencia entre mayúsculas y minúsculas, con lo cual esta variable no es la misma que esta y por eso da el error. Recargamos. A ver si ahora... Vale, ahora sí que nos lo calcula bien, como veis aquí. Intuición más reflejo 10, entre 2, 5. Pues si vamos cambiando esto, pues va cambiando, como veis, la iniciativa. Y si lanzamos el dado de la iniciativa, pues un D6 más el valor 7 y por aquí el mensajito de init, que es lo que habíamos puesto. Y luego, bueno, tenemos aquí los rest point, que como os digo, pues son simplemente dos controles numéricos para indicar la experiencia que vamos ganando en Eclipse Phase. ¿Vale? Pero estos controles no tienen ningún añadido, solo es para almacenar datos. Bueno, lo dejamos aquí. En principio tenía planificado crear aquí otros cuantos controles, pero al final se ha alargado un poco más el vídeo, entonces para no hacer un vídeo demasiado extenso, paramos aquí. En el siguiente ya añadimos aquí los controles relativos a la salud del personaje, tanto mental como física. ¿Vale? Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.